Hoy, en Itinerario, varias disciplinas artísticas están reunidas en un espacio cultural donde se experimenta y donde surgen nuevas experiencias creativas. Obrera Centro. Entre ilustraciones fantásticas y tintas doradas, platicamos con la artista detrás de Amarillo Pastel. Revisitamos el mito del salvaje, emblemática investigación sociológica sobre la representación del otro en Occidente. Stratum, intervención de Luis Carrera Maul, nos pide reflexionar sobre el impacto que tienen los seres humanos en el medio ambiente. Y justo frente al mercado de Medellín, disfrutamos de la cocina española en el pequeño y encantador Alioli. Te damos la bienvenida a Itinerario. ¡Comenzamos! Con España compartimos el gusto por comer abundante, por los sabores fuertes y por las largas sobremesas. Por eso nos encanta este pequeño restaurante de la colonia Roma, donde nunca falta una buena paella, unos callos a la madrileña, unas patatas bravas y todo en un acogedor local de los años 30. Después de 7 años aquí, este restaurante ha conquistado muchísimos paladares chilangos y también ha atraído a una gran clientela española, que entre tapas, arroces y vinos extraña menos su país. ¿Cómo fue que abriste este restaurante? Pues aquí el restaurante en primer lugar porque, bueno, yo estudié gastronomía, me encanta la cocina, me gusta mucho la cocina, cualquiera. Pero siempre tenía la curiosidad de abrir un restaurante, ya sea de cocina francesa, española, mediterránea, algo así, de lo que a mí me gustara, de lo que me gusta hacer. Entonces, después de salir de un trabajo que, por X motivo, vi este local, digo, bueno, pues esta es la oportunidad, voy a hacerlo. Ajá. Voy a hacerlo. Y pues con muy pocos recursos lo hice, y aquí estoy y está gustando. ¿Y cuáles son los más queridos, los platillos más queridos? Pues los más queridos acá, en primer lugar tenemos la paella, que es el platillo estrella de acá. Ajá. En segundo lugar podrían ser los pulpos a la gallega, que están perfectos, un cocimiento perfecto. En tercer lugar podrían ser las papas bravas, que realmente es una receta particular. Es particular porque no lleva esta salsa de chile de árbol originalmente. Ajá. Esta se la añadí yo porque realmente me gusta el chile de árbol. Y el alioli, obviamente, aparte porque es el nombre del negocio, porque claro, me gusta con alioli. Es una receta a mi gusto. Además del antojo personal, ¿por qué decidiste ponerle alioli? ¿Y qué es el alioli? Le puse ese nombre porque es una salsa de origen mediterráneo, no tiene nación, es decir, no tiene ninguna origen nacional, como dicen en España, que es española. Le puse porque ese nombre porque me gusta, realmente me gusta, y en honor quizá a la cocina mediterránea. Y el alioli, ¿qué es? Pues es una emulsión, realmente es una emulsión permanente de aceite de olivo y ajo. Eso es la original. El gusto por el cineasta Pedro Almodóvar se nota desde el letrero del lugar, un homenaje al cartel de Todo sobre mi madre. Y en el interior hay fotos de Carmen Maura, Victoria Abril y la grandiosa Rosy de Palma, entre otras actrices españolas. ¿Esto qué es? Estos son setas al ajillo con vino blanco. Okay, yo le pongo un poquito de jamón serrano para aumentar el sabor. Se vende mucho, de hecho. A ver, las papitas. Que estas, bueno, se ven aditivas. Bastante. Y bueno, la paella. ¿Sabor? Aquí están los callos. ¡Oh, mi favorito! ¡Qué emoción! Bueno, cada quien tiene sus dones, ¿no? La crema catalana en Cataluña, España, lo que hacen es una crema normal, como esta, y encima le ponen azúcar y queman el azúcar. Ok. ¡Ay, qué rico!
Alioli está en la esquina de Campeche y Medellín, justo frente al mercado de Medellín, un rumbo ajetreado y encantadoramente ruidoso. Abre todos los días a partir de la 1 de la tarde y está cerquita del Metrobús Campeche. En una época donde el ser humano está acabando con el planeta y pareciera que no hay la voluntad para remediarlo, ¿qué herramientas nos quedan para crear conciencia, para educar, para conmover? ¿Puede el arte ayudarnos a entender qué sucede y motivarnos a actuar? Esto es Stratum, una intervención geoestética del artista Luis Carrera Maul. Bueno, el proyecto Stratum, como bien dices, parte del gran tema que es el antropoceno, que es el impacto que nosotros como humanos, como especie, como civilización hemos tenido en el medio ambiente. Este proyecto creo que ya suma muchos de estos aspectos, es decir, cada decisión se tomó en base a los materiales que ya eran desecho, que ya eran basura y cómo tomarlos para generar un proyecto artístico y a su vez también pues tener el menor impacto posible o huella, digamos, durante el proceso del montaje, de la exposición y posterior a ella. ¿Qué puede contribuir una obra de arte contemporáneo a los debates sobre el antropoceno? El antropoceno, que está definido por primera vez en la historia del planeta, el ser humano es un factor determinante. Entonces hay un dato preocupante que dice que ahora estamos viviendo en tiempos en que la tecnomasa pesa más que la biomasa. Entonces el caso de la Ciudad de México es un caso paradigmático, más bien de la Cuenca de México, que es un espacio de una enorme bio y geodiversidad, pero la realidad es que esta belleza está aplastada por cemento, asfalto y por basura. Stratum es un paisaje monumental elaborado con desechos reciclados de cerámica y unicel, cuya extracción y descomposición, respectivamente, afecta los suelos. Su uso como sustrato de plantas silvestres resulta en una naturaleza muerta y viva a la vez, un recuerdo del potencial de vida incluso en condiciones hostiles. Alguien abandonó estas charolas que son de unicel, que tenían seguramente una función que cumplir, pero que nunca se cumplió porque simplemente fueron abandonadas en el campo. Y el campo, la naturaleza misma, se insertó en estas charolas, se sembró, autosembró en las charolas. Pero obviamente el impacto que estas charolas ya tenían en el medio ambiente es muy importante. Ahora, al traer este material que es el unicel, ya después de 10 años, fusionado con los árboles que crecieron ahí, pues obviamente eso genera una reflexión. Junto con un ciclo de conferencias, talleres y actividades, Stratum muestra cómo el arte puede no solo promover el cuidado del medio ambiente, sino ser ecológico en sí mismo. Stratum, de Luis Carrera Maul, hasta el 29 de octubre en el Museo Universitario de Ciencias y Arte. Es un grato consuelo encontrarse luego de una pandemia de no pocos momentos y escenarios de marginalidad, con todo y la carga mítica razonada en las circunstancias salvajes que nos trajo la peste, con la edición definitiva de El mito del salvaje, una de las obras más importantes y emblemáticas del pensamiento de Roger Bartra que, publicada por primera vez entre 1992 y 1997, en 2 volúmenes, con el orden de aparición de El salvaje en el espejo y El salvaje artificial, y luego de imprimirse en diferentes ediciones, vuelve en un solo tomo con el sello de Siglo XXI, la UNAM y el INA.
Hay que agradecer, además, que luego de 30 años de ver la luz un libro de tal exigencia editorial, se produzca ahora con esa total intención objetual. Un logro de Pablo y Jaime Labastida, su diseñador y su editor respectivamente. Se resuelve, de hecho, como un catálogo de abundante iconografía que complementa un asombroso y espléndido ensayo con el que Roger Bartra ilumina las dualidades que nos revela el mito del hombre salvaje. Se trata de una especulación conceptual profunda que en su rigor antropológico transparenta el carácter fascinante de avatares milenarios agazapados en los paisajes de las creencias y las ideas, de lo religioso a lo político, y que han sido representaciones de la otredad en los más afortunados e ingratos designios del ser de Occidente. La intención de Roger Bartra radica en hilvanar una serie de reflexiones sobre el desenvolvimiento del mito del salvaje, desde su florecimiento en la Grecia clásica hasta el siglo XX, puesto que el estudio de los hombres salvajes nos dice más sobre nuestra civilización que sobre la escurridiza presencia en la historia de estos extraños seres. Mi esperanza, continúa Bartra, es que, en la medida en que el hombre occidental comprenda la naturaleza mítica del salvaje europeo, pueda enfrentar la historia del tercer milenio, una historia cuyas desgracias previsibles e imprevisibles tal vez puedan ser atenuadas o incluso evitadas si el occidente aprende por fin que hubiera podido no existir. La Europa salvaje nos enseña que hubiéramos podido ser otros. Como un núcleo en expansión que se ha definido en el tiempo con títulos posteriores e incluso previos como La jaula de la melancolía y Territorios del terror y la otredad, el mito del salvaje anima un corpus esencial en los trabajos de Roger Bartra. Son páginas que desde las luces de la biopolítica se abren incluso a interpretaciones donde la semiología y la teoría estética, enfocada sobre todo en las artes plásticas y la literatura, fundamentan su particular aparato teórico. Así, el salvaje traza circuitos sobre esa unicidad y los opuestos del individuo en diferentes concepciones imaginarias y épocas de la cultura, descifrando las migraciones del ethos, su desplazamiento y composición desde la condición moral a la ética, en mitologías que van de la antigua Grecia hasta el cristianismo, del medievo al renacimiento y el siglo de oro, de la ilustración y el romanticismo a la modernidad. Pueden deducirse las genealogías en tránsito de mentalidades, personajes, autores. Zoroastrismo, psicoanálisis, capitalismo, Euritión, María Magdalena, Calibán, Merlín, Frankenstein, Ovidio, Shakespeare, Cervantes, Hobbes, Calderón, Swift, Durero, Cranach, Devoe. Una reunión enorme cuyo solo número manifiesta la influencia y trascendencia vital del Homo Sylvaticus y sus significados. El mito del salvaje, un libro con una dimensión irónica y polémica llena de sorpresas. Mira, Amarillo Pastel empezó justo poquito antes de entrar a la universidad. Ya llevo más o menos 13 años con Amarillo. Y empezó como una cosa alterna a la escuela, porque la verdad no me gustaba, nunca me ha gustado la escuela. Fue como un acto de rebeldía porque empecé a estudiar publicidad y en realidad yo quería estudiar arte. Me empecé a dar cuenta que era muy fácil para mí, si se me ocurría algo, poderlo traducir en un dibujo. Me di cuenta que a la gente le empezó a gustar mi trabajo y empezaron a comprarlo. Y ya después empezaron a llegar marcas y cada vez empezó a ser más y más y más y más grande. Y Amarillo Pastel surge porque en algún momento y un día estaba limpiando en un cuarto que tenía donde guardaba materiales y había una pintura que se llamaba Amarillo Pastel. Y me hizo mucha gracia porque, pues, o sea, pensé, ese color ni siquiera existe. Y me daba mucha risa y le puse Amarillo Pastel. Quien me inspira más es Leonora Carrington. Siempre me ha gustado muchísimo su trabajo, me apasiona muchísimo su historia, soy muy, 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 muy fan. En algún momento Frida Kahlo también me llegó a gustar mucho, sobre todo cómo escribía,
que eso es algo que he intentado hacer últimamente, mezclar un poco, porque me gusta mucho escribir y parte de mi trabajo más godín también implica escribir guiones y algunas cosillas. Entonces me es fácil poderme expresar también de esa manera. Y al principio tenía esta idea de retratar lo que para mí era ser mujer, pero empecé haciéndolo a los 17 años, entonces realmente no tenía una idea clara. Hasta ahora que soy un poco más grande, ya como que las ideas han ido cambiando, hasta la misma idea de lo que es ser una mujer también para mí es totalmente diferente. También, no sé, me gusta que se vea como, sí, muy oscuro todo, pero de repente hay muchas transparencias, hay muchas luces. Me gusta mucho la poesía, entonces también entre la poesía y la música, cuando voy escuchando algunas cosas, de ahí como que me engancho de ciertas frases o ciertas cosas y empiezo a pensar y pensar y pensar y pensar y empiezan a salir las ideas. Y a mí lo que me gusta con la acuarela es que me permite justamente expresar lo que estoy sintiendo cuando estoy leyendo algo. Y eso lo puedo transmitir a partir de las texturas, o sea, todo está lleno de texturas. En la alquimia hay una jerarquía de símbolos que se llaman mandalas, que te explica de qué va cada elemento. Cuando empiezas a entender un poquito más de tu trabajo, sabes que sí, que no. Creo que ya son cosas que vienen como de la intuición, ¿no? Entonces creo que después de un tiempo, como en la cocina, todo se convierte en una receta. Acompañado por los materiales, entendiendo tu técnica, entendiendo qué es lo que te gusta, te permites tanto como esa libertad de entender qué es lo que estás haciendo, que empiezas a crear tus propias recetas. Y en la ilustración, o en mi caso con mi trabajo, es justamente poderme sentir al 100% cómoda con lo que estoy trabajando. Me emociona mucho cuando empiezo a dar clases y veo cómo la gente siente lo que yo sentí por primera vez cuando algo me salió. O cuando algo que yo estaba pensando que quería que me saliera, lo empiezan a experimentar y empiezan a ver justamente como la magia de la acuarela, porque mucha gente le da miedo porque no saben cómo controlarla, o el agua, o ponen mil pretextos para nunca hacerlo porque creen que no son capaces. Y cuando se dan cuenta de que sí, hay un sentimiento que se les nota en los ojos, que así me sentí por primera vez cuando a mí me salió algo, cuando yo pude hacer algo. Y de pronto entienden por qué las ideas no fluían de la misma forma. Y en general, como toda esta parte de tener la oportunidad de conocer a tantas personas solamente por hacer esto, que para mí era pues algo que pasaba después de la escuela, yo creo que es lo más grande de poder trabajar con la técnica. Mi nombre es María Fernanda y también me conocen como Amarillo Pastel. Soy ilustradora y trabajo con acuarela. Quizá te acuerdes que hace 7 años hicimos un reportaje sobre Obrera Centro, un espacio cultural que, además de servir como estudio para 2 artistas, estaba abierto al público con varias actividades y proyectos. Bueno, en todo este tiempo han peregrinado, han tenido crisis, han aprendido un montón de cosas, han cambiado, han evolucionado y al fin están de vuelta, más fuertes que nunca, en un lugar establecido, en el barrio que les dio inspiración y el nombre, la Colonia Obrera. En esta nueva etapa, Obrera Centro está en una casota cerca de Metro San Antonio Abad, a media cuadra de la Prepa Popular Tacuba y en la zona donde las costureras se han organizado y han protestado por décadas. Es un barrio lleno de historia de resistencia y este proyecto se suma a esa geografía contestataria. ¿Cómo ha sido volver a esas actividades presenciales después de 2 años de pandemia? ¿Y cuál es la importancia de tener estos espacios? Obrera Centro es un lugar de encuentro, ¿sabes? Es un lugar donde se comparten los saberes, la comida, los procesos creativos. Entonces, pues el llevarlo como al internet era como un lugar como bien estéril, bien raro, y no
pues no nos salía, ¿no? En realidad. Hicimos un par de intentos así incipientes y después nos dimos cuenta que no era para nosotros. Pero sí, volver al barrio y volver a las dinámicas que un poco sentimos que son la esencia del proyecto, nos entusiasma, ¿no? Nos permite volver a pensar qué más se puede hacer, nos permite volver a abrir el espacio a una comunidad de gente que ha sabido poquito a poco usarlo, ¿no? Y ha entendido qué se puede hacer aquí, cómo, ¿no? Uno de los artistas creadores de Obrera Centro es Marcos Castro. En su obra casi siempre está presente la naturaleza. Estos nopales con caritas, además de ser adorables, son parte de una serie en la que está trabajando, que retoma la construcción de la identidad mexicana vasconcelista y le da un giro kawaii, en la que emojis dialogan con símbolos nacionales para subrayar lo absurdo y artificial de esa ficción. Por su parte, Mauro Giaconi tiene obra que está llena de guiños y comentarios a procesos bélicos, revoluciones y resistencias, y juega con materiales inesperados, como el pan convertido en vasijas, el unicel que se transforma en escombros y tubérculos que dan la impresión de ser hongos que crecen en lugares inesperados. Su obra busca modificar la percepción y engañar los sentidos. ¿Qué tiene la colonia obrera, qué tiene este barrio que le aporta a este lugar? ¿De qué manera dialogan, conviven, intercambian con el barrio? Es un lugar como donde hay como oficios así, ¿sabes? Así como de siempre, ¿sabes? Así como que están ahí todavía, ¿sabes? O sea, es como que están como estancados en el tiempo aparentemente, pero justo el proyecto de la Errateca, sobre todo, tiene como mucho sentido como en el lugar en el que está, ¿sabes? Así como, digo, además de ser como, ¿sabes? Como nuestro alma mater, digamos, ¿sabes? Pero hace mucho sentido. Aquí, en este lugar, ¿sabes? En este punto como de la ciudad, el proyecto como que tiene mucho más sentido. Un poco lo que nos hemos dado cuenta es que es un territorio accesible, ¿no? O sea, para quien sea, ¿no? Está dentro del circuito, pero también es como medio borde. Como la periferia del centro. Periferia del centro. Entonces tiene un montón de matices que enriquecen bastante, ¿no? Las dinámicas que surgen. Entonces es un lugar que es rico para nosotros, ¿no? Sí, total. Sigue a Obrera Centro para enterarte de los proyectos y actividades de esta nueva etapa e intégrate a esta comunidad. Museos, centros culturales, gastronomía y mucho más. Itinerario es tu guía de confianza para disfrutar el tiempo libre. Nos vemos la próxima semana con más propuestas citadinas.